Bueno, como yo soy abogado, se los puedo contar. Dicen que los que trabajaban antes con ratas decidieron empezar a trabajar con abogados, por 3 motivos. En primer lugar, porque los abogados son más. En segundo lugar, porque hay ciertas cosas que las ratas no están dispuestas a hacer. Y en tercer lugar, porque hay algunas personas que a las ratas les tienen un poco de lástima. Bueno, si alguien se siente herido por el tema, perdóneme, yo me lo estoy aplicando a mí mismo porque yo tengo esa característica. Bueno, entonces, también el advocatus es el que está llamado a estar junto a, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la etimología, ¿no? El abogado es el que está llamado a estar junto a, el que está llamado a defendernos, ¿no? Bueno, el demonio, por el contrario, es como el fiscal, el acusador, ¿no? El demonio siempre acusa, ¿no? Hiciste esto mal, sos un desastre, no vas a servir para nada, lo tuyo es calamitoso. El abogado, digamos, al demonio se lo llama el acusador, ¿no? El que nos acusa. Bueno, Jesús es al revés, es el que nos defiende, es el abogado defensor, es el que siempre, igual que la Virgen, ¿no es cierto? Siempre está defendiéndonos. Bueno, entonces, otros términos con los cuales se designa al Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de gloria, bueno, todos estos, el Espíritu de la promesa del Padre, ¿no? El Padre había prometido en algún momento: yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Decía en el Antiguo Testamento. Y dice, y yo pondré mi ley, derramaré mi espíritu sobre toda carne y derramaré y pondré mi ley en sus corazones, ¿no? De manera tal que, bueno, eso es lo que hace cuando viene el Espíritu Santo, es eso, es como que imprime esa ley de Dios que queda impresa no solamente en las tablas de piedra, sino en los corazones de los cristianos. Bueno, el fuego también, bueno, habla de los símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, es muy largo todo esto, yo les voy enunciando las cosas que trata el catecismo para que ustedes después en algún momento lo vayan viendo, ¿no? Bueno, y vamos a pasar entonces al tema de la Iglesia y la comunión de los santos, porque ese artículo del credo dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, entonces, el punto 737 del Catecismo es el que engancha, podríamos decir, para utilizar algún término, engancha la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Y dice así el punto 737. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Bueno, entonces, la misión de la Iglesia, o sea, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es esa iniciativa divina que viene, digamos, a realizar en medio de este mundo visible en el que nosotros nos encontramos, viene a realizar esa salvación obrada por Cristo. Es decir, el trabajo conjunto de Jesús y de la segunda persona de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo, lo que hacen es, podríamos decir, como desembocar en la Iglesia, ¿no? Dice el punto 738, así la misión de la Iglesia no se añade a la misión de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad.
voy a meterme en un tema que es un tema, bueno, nos va a servir también como de enganche para el próximo bloque del credo, que son los temas, que es el tema de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? El sacramento, dice San Agustín, sacramentum id est sacrum signum. El sacramento es un signo sagrado. ¿Y qué es un signo? Dice, en el signo una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se entiende. Por ejemplo, nosotros vemos la bandera. No la bandera, sino la bandera. Vemos la bandera. La bandera cae bajo la percepción de nuestra vista, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que uno entiende cuando ve la bandera es una realidad invisible que es la patria, ¿no? La bandera es un signo de la patria. Es una realidad sensible, una realidad percibida por los sentidos, que nos habla de otra realidad que nosotros no percibimos por los sentidos. El himno, fue ayer el día del himno, ¿no? ¿Fue ayer o antes de ayer, me parece? Bueno, el himno, bueno, uno de estos días fue. El himno es percibido por el oído, ¿no es cierto? Y también es percibido, cae bajo el sentido del oído, pero nos remite a una realidad, a la misma realidad que nos remite la bandera, que es también la patria. Son distintos signos de una misma realidad. Entonces, por ejemplo, una huella, ¿no es cierto?, que uno encuentra en el barro, puede ser, puede ser un signo de que por aquí pasó un tractor, o que por aquí pasó una tropilla, o que por aquí pasó un cuatriciclo, qué sé yo, puede ser, ¿no? Signo de que ha pasado algo por ahí, ¿no? Según sea la huella, va viendo de qué imagina, ¿no es cierto?, cuál es la realidad que hay detrás. El fuego, digamos, el humo es signo del fuego. Puede uno no estar viendo el fuego, pero si hay humo, sabe que atrás hay otra realidad que todavía no alcanza a ver. Bueno, entonces, así como Cristo es el sacramento del Padre, Cristo es el ser visible que cuando uno lo ve al Padre, ¿no? Porque así lo dice, ¿no es cierto, Jesús? Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, quien ve a la iglesia es, podríamos decir, un signo visible, la iglesia misma es un signo visible de la Trinidad, de la comunión de las personas divinas entre sí. Es decir, la iglesia está hecha también a imagen de la comunión de la Trinidad. El Padre es, la Trinidad es la comunión de vida y de amor que se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El torrente circulatorio del amor entre esas tres divinas personas, eso es la Santísima Trinidad. La iglesia, ¿qué es? Es la convocación de todos los bautizados. Es decir, iglesia significa precisamente eso, convocación o convocatoria, ¿no? O reunión. Entonces, la comunión que se da entre todos los bautizados, esa es la iglesia. Es decir, Dios ha querido que su mensaje y que su redención se realicen a través de este signo que es la iglesia. Este signo visible que es la iglesia. Por tanto, en la iglesia existe una realidad invisible y una realidad visible. Cada uno de los bautizados, cada una de las personas que integramos la iglesia, formamos parte de ese signo, de ese sacramento, ¿no? Por eso dice San Pablo, una de las cosas de los términos con los que menciona a la iglesia, es el del cuerpo de Cristo. En la Epístola de los Corintios, San Pablo desarrolla esta idea de que el Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. San Agustín, por ejemplo, cita ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles en donde
Saulo es derribado en su viaje es derribado por Jesús en el camino, en su camino a Damasco, y entonces Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice San Agustín, Saulo no lo estaba persiguiendo a Jesús, Jesús había muerto, él no creía que Jesús hubiera resucitado. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús no le dice: Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque para Jesús su iglesia es el mismo. La iglesia es su cuerpo místico. Entonces, San Agustín habla de lo que llama el Christus totus o Cristo total, que es Cristo cabeza y Cristo cuerpo. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces San Pablo desarrolla toda esa imagen, ¿no es cierto?, de que en la iglesia y con Cristo pasa lo mismo que pasa con el cuerpo. Dice, en el cuerpo hay muchos miembros, de manera tal que cada uno cumple una función determinada. Y el cuerpo está compuesto por la totalidad de los miembros, ¿no es cierto? O sea, en el cuerpo no todo es cabeza, ni todo es corazón, ni todos son piernas, ni todos son brazos. Y lo que hace uno de los miembros no lo puede hacer el otro, y por tanto todos los miembros se necesitan entre sí. Entonces, y la riqueza del cuerpo está realizada por la totalidad. Y cuando un miembro sufre todo el cuerpo, ¿no? Y cuando un miembro se alegra también todo el cuerpo. Bueno, entonces, ¿esto a qué hace referencia? Hace referencia precisamente a esa participación de los miembros de la iglesia en una serie de bienes, ¿no? Entonces, bueno, el primero de los bienes que participan los miembros es la gracia santificante, ¿no es cierto? O sea, es la gracia divina, ¿no? La gracia es esa participación de la vida de Dios en nosotros. Entonces, nosotros, por nuestra pertenencia a la iglesia, empezamos a recibir, o sea, en el bautismo nos incorporamos a la iglesia y recibimos la gracia santificante, la primera gracia santificante, podríamos decir, ¿no? Bueno, y después a través de la iglesia también se nos dan los otros sacramentos, que también son sacramentos de comunión, porque todos los sacramentos nos llevan a estar unidos al Señor, estar unidos a Dios, ¿no? Cuando nosotros recibimos un sacramento, cualquiera de los sacramentos que nosotros recibamos es un sacramento que nos lleva a estar en comunión con Dios, en unión con Dios. El sacramento de la Eucaristía, a él se le llama sacramento de la comunión porque es el que lleva la comunión a su plenitud. Es decir, los otros sacramentos nos dan una participación de la vida divina, pero el sacramento de la Eucaristía nos da al mismo Dios. Por tanto, es el sacramento que lleva a la plenitud de la comunión. Bueno, entonces, pertenecen a la iglesia todos los bautizados. También pertenecen a la iglesia los que ya han muerto y están en el cielo, siguen perteneciendo a la iglesia, no dejan de pertenecer a la iglesia, ¿no? Y también los que están en el purgatorio. Y también los que estamos acá todavía en esta tierra, ¿no? Entonces, a los que están en el cielo, los que forman parte de la iglesia triunfante, los que están en el purgatorio forman parte de la iglesia purgante, y los que estamos acá en esta vida formamos parte de la iglesia militante. Es decir, militante viene de que milita, ¿no? Del soldado. Militis significa soldado. O sea, los que estamos acá todavía en esta tierra, en el yugo, podríamos decir, los que la estamos yugando, los que estamos, los que estamos todavía en camino, ¿no? Entonces, bueno, y existe esa comunión de bienes entre las tres iglesias, de manera tal, por eso nosotros le pedimos a los santos
que intercedan por nosotros. Y por eso también nosotros rezamos por las almas del purgatorio. Y también le pedimos a las almas del purgatorio que intercedan por nosotros. O sea, hay una vinculación, ¿no?, entre todos los que formamos parte de la Iglesia, ¿no? Bueno, cuéntenme, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Se les ocurre alguna cosa? No se les ocurre nada. Bueno, entonces, comunión de los santos. Por ejemplo, qué interesante que es esto. Me acuerdo que el fundador de la obra hablaba mucho refiriéndose a la comunión de los santos, decía que nosotros tenemos la posibilidad, cada uno de los cristianos, tiene posibilidad de inyectar sangre en el torrente circulatorio, ¿no? Él se imagina ese cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene esa sangre arterial, que es la sangre oxigenada, ¿no es cierto?, que es la que alimenta el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos portamos bien, cuando nosotros buscamos a Dios y buscamos al prójimo e intentamos hacer el bien, ¿qué es lo que sucede? Es como que si nosotros estuviéramos haciendo una transfusión de sangre, ¿no? Estamos enviando sangre arterial al cuerpo y todo el cuerpo se beneficia con esa, inyección que nosotros ponemos. Y a la inversa, también podemos ser como una especie de vampiros, ¿no? Es decir, el vampiro chupa sangre, ¿no? O como una especie de sanguijuela, es decir, nos prendemos a los méritos de las personas que tenemos a nuestro alrededor y usufructuamos, pues te chupamos, también podemos ser una especie de chupasangres de la iglesia, ¿no? O sea, bueno, yo estoy, qué sé yo, yo pertenezco a la iglesia porque estoy bautizado, pero ya hay muchos que están bautizados, bueno, que laburen ellos, ¿no? Como en las, bueno, no sé, algunas de ustedes son madres y han visto, bueno, con tener hermanos es suficiente experiencia. Cuando la madre dice, fulanito de tal, ¿por qué no llevas los platos a la cocina? No, yo ya los llevé anoche, no me toca a mí, le toca a fulanito. O bueno, entonces, a mí, bueno, anda a lavar los platos, no, le toca no sé qué. Entonces, uno se va sacando de encima, ¿no es cierto? Bueno, Si vos no estás en gracia de Dios, o sea, sos bautizado, no estás en gracia de Dios, la sangre de la iglesia, o para no estar en gracia, es como... No sé, no lo entendí. Sí, bueno, está bien. Hay algunas personas que dicen que cuando no estás en gracia de Dios, no te sirve nada. O sea, hay un tema ahí que es el tema del mérito, ¿no? Entonces, algunos dicen, claro, la vida espiritual fundamentalmente depende de la gracia que Dios te da, porque ponerse en contacto con Dios y tener el contacto con Dios es un regalo divino, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando una persona perdió la gracia de Dios, cuando una persona voluntariamente interrumpió ese contacto con Dios, evidentemente, digamos, es como que uno dice, bueno, es que como que ya pierde mérito, ¿no? Pareciera como que no, como que ya no tiene ningún mérito porque uno, es como cuando uno está enojado con alguien, ¿no es cierto? Y pierde la amistad, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que cuando uno tiene en su interior el deseo de hacer el bien, o cuando uno, aunque haya hecho una macana, ¿no es cierto? Y aunque haya metido la pata, si uno tiene ese deseo de volver, aunque todavía, qué sé yo, esté como peleado con Dios, todo lo que uno hace no se desperdicia. O sea, Dios tiene en cuenta nuestras, podríamos decir, nuestros esfuerzos, nuestra buena voluntad, ¿no? Ahora, esto tiene que ver un poquito también con el perdón de los pecados, que forma parte eh, de la, de la clase siguiente, ¿no?
Porque pues nosotros sabemos que cuando uno se confiesa, si uno cometió un pecado grave, cuando uno se confiesa, uno recupera la gracia, ¿no? Entonces, pero no es la única manera de recuperar la gracia. También recuperamos la gracia cuando nosotros hacemos un acto de contrición perfecto, o lo más perfecto que nosotros podamos. O sea, la caridad borra todos los pecados. Un acto de perfecto amor de Dios borra todos los pecados. Imagínense una persona que cometió un pecado gravísimo y no pudo ir a confesarse porque está qué sé yo, porque está escapándose de no sé qué, porque está en la cárcel y no hay ningún cura, porque vaya uno a saber por qué motivo, no consigue un cura. Se enferma o lo hieren o lo que sea y se muere el tipo. ¿No tiene ninguna posibilidad de salvarse? Sí tiene posibilidad de salvarse. La posibilidad de salvarse que tiene es la de arrepentirse, ¿no? Como, o sea, lo mismo que, qué sé yo, que hizo el buen ladrón, que lo tenía ahí a Jesús, le dice, nosotros estamos acá en justo castigo de nuestras culpas, pero este hombre no ha hecho nada. Se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, en verdad te digo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Precioso, ¿no? Entonces, no es propiamente una confesión, no es una confesión digamos, en toda su, tal como nosotros la conocemos, porque Jesús, mira, no le dice, bueno, che, ¿a cuántos mataste? No le pregunta, no le dice, che, y lo perdonaste a ese que le tenías odio. No le hace un interrogatorio así absolutamente. No, le alcanza con que aquel hombre reconoció la divinidad y pidió perdón. E hizo un acto de amor lo más perfecto posible, ¿no? Entonces, cuando una persona perdió la gracia de Dios, sí, con la confesión la recupera, ¿no? Si uno se acusa de sus pecados, aunque su dolor sea un poco imperfecto, se le perdona el pecado, ¿no? Ahora, y si no consigue confesarse, también uno puede hacer un acto de contrición y con ese acto de amor de Dios recupera también la gracia, ¿no? Vieron que ahora el Papa, en el tema con el tema de la pandemia y de la cuarentena, dice, si ustedes no se pueden confesar, hagan un acto de contrición, ¿no? Porque el acto de contrición perdona los pecados. La razón de ser del sacramento de la penitencia es, a veces nosotros, nuestros arrepentimientos por ahí son un poquito berretas, ¿no? Tuve fino, ¿no? Cuando dije que era berreta. Arrepentimiento berreta. Bueno, no es un arrepentimiento así posta a posta, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que te da el sacramento de la penitencia? Te da la certeza de que has recibido el perdón de los pecados. Pero bueno, en los casos en los que uno no tiene esa posibilidad, el Señor, bueno, sí, el Señor nos recuerda eso, ¿no? Que, nos lo recuerda con su ejemplo, ¿no? O a la pecadora, ¿no es cierto? Aquella mujer a la que encuentran que la están por apedrear, y aquella mujer, Jesús ni siquiera le pregunta, vete y no peques más, le dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. No le pregunta con cuántos hombres estuvo, ni cuánto les cobró, ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? O sea, le basta con saber que el corazón de aquella mujer está lleno de amor a Dios, está lleno de agradecimiento, está lleno y junto con eso también de arrepentimiento, ¿no? Entonces, por tanto, es un poquito de laboratorio eso de que es como vieron esas personas que dicen, típico de las preguntas de los chicos del colegio, si estás en gracia y te moriste vas al cielo, si estás en pecado y te moriste vas al infierno.
Y entonces la gente dice, y si una persona toda su vida fue buena y toda su vida fue espectacular, no sé, y en el último minuto comete un pecado mortal y no se puede confesar, ¿se va al infierno? Y no, los chicos hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, entonces es una pregunta de laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué de laboratorio? Porque la realidad de la existencia es que Dios siempre te da una última posibilidad. Siempre Dios está al lado nuestro, como dice el Papa Francisco, buscando como un resquicio, buscando como una grieta para poder perdonar, ¿no? Es precioso, les recomiendo un libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Es una entrevista que le hacen al Papa Francisco. Muy lindo es. Porque entonces ahí él nos da, el Papa da ejemplos de cómo es la misericordia divina y cómo la misericordia divina siempre está buscando una oportunidad, ¿no? Aunque tengas un resquicio chiquitito, un cachitito de arrepentimiento, viene Dios y te quiere perdonar enseguida, ¿no? Bueno, entonces, pero qué interesante que es esto. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, me parece, ¿no? O que no, ¿cuánto nos queda? Sí, quedan 2 minutos. 2 minutos, sí. Si quieren lo cortamos acá, ¿les parece? Porque en realidad ya hemos hablado del perdón de los pecados, de la comunión de los santos y el perdón de los pecados ya hablamos. Así que bueno, les propongo lo siguiente. La próxima clase va a ser sobre la historia de la iglesia, que va a ser una clase larga. Si tienen alguna duda sobre esta clase, le hacen llegar las preguntas a José me las pasa y después yo se las contesto.